Despierta el crecimiento del cabello, porque tienes la opción de curarte naturalmente sin medicamentos, sin productos capilares que no funcionan. Retoma el control y haz crecer tu cabello. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente al podcast de Alopecia Ángel, Despierta el Crecimiento. Hoy vamos a estar hablando sobre la genética. Muchas personas dicen, tengo caída del cabello y es porque mi papá lo tiene, es porque mi mamá lo tiene o lo tuvo, es porque mi mamá tuvo alopecia, es porque esa genética, esa situación de genes me está afectando a mí misma. Entonces, lo que les puedo decir es que tus genes tienen un 10 a 15% de cómo afecta tu vida. El otro 80 a 90% es tu dieta y tu estilo de vida. Y muchas veces cuando las personas dicen, mi mamá lo tuvo, mi papá lo tuvo, mi abuelita lo tuvo, etcétera, etcétera, y todos lo tenemos y es por esto y yo sé que es genética, yo les voy a decir que no, no es. Normalmente cuando las personas dicen eso es porque mamá, papá, abuelos y vos, incluyendo, todos ustedes tienen la misma dieta y estilo de vida. Y eso básicamente se aprende cuando uno está creciendo en esa familia, ¿no es así? Pero si a vos te sacan de esa familia y te ponen en otra, puede ser que tendrás otros tipos de afectos en tu cabello o en tu estilo de vida porque la dieta va a ser diferente, porque el estilo de vida va a ser diferente. Por eso, cuando yo trato a mis clientes, hay que hacerlo individualmente porque no todos hacemos todo igual, no todos comemos todo igual, no todos tenemos los mismos hábitos diarios, ¿no? Es muy diferente en lo que hacemos, hasta en nuestros trabajos, todo es diferente. Y les voy a decir que hay un medio de research que se llama epigenética. Esto es el estudio que involucra a los genes y cómo los genes nos afectan a uno, a nosotros, como a ti, a tu hermano, a tu hermana, etc. Han hecho este estudio con mellizos y han tomado los mellizos que básicamente tienen el mismo ADN, ¿no es así? Mellizos, vamos a usar dos niños que vienen de un huevo, ¿no? Y tienen el mismo ADN. Estos niños lo han mirado desde que nacieron hasta que tuvieron 50, 70 años. ¿Y qué sucedió? Y estos son mellizos que son niños de los mismos padres, en la misma casa, es mismo dieta y estilo de vida, hasta que tuvieron básicamente 18 años y después de ahí van a hacer su vida de adulto, cada uno por su camino. Y han seguido a estos mellizos, y no solamente a un par de mellizos, pero a muchos, miles de pares de mellizos. Y por eso han hecho este estudio de la epigenética, epigenetics se llama en inglés. Y han visto que en estos pares de mellizos, un mellizo sale más sano que el otro. Un mellizo tiene más problemas de salud que el otro. ¿Y por qué es? Si los dos mellizos tienen la misma ADN, tienen mismos padres, tienen el mismo crecimiento, fundación, no foundation, tienen la misma fundación y con esto están viviendo su vida. Entonces uno comienza a decir, bueno, son mellizos, han hecho todo igual, todo correcto y de repente uno sale con más problemas de salud que el otro. Y es por la epigenética. Es porque la verdad es que dieta y estilo de vida tiene el 85 a 90% dice y afecta a tu situación hoy en día. Entonces, el pasado también tiene mucho que ver, pero tu dieta y estilo de vida dice todo, prende y apaga tus genes como si fuese una luz. Entonces puede apagar el gen de alopecia y puede prender el gen de alopecia. Y les voy a dar mi ejemplo. Yo toda mi vida tuve mis familiares, mis hermanos, mis papás, etcétera, y luego a los 30 y pico de años tuve alopecia areata. Esto salió de la nada y yo me sentí y me vi como la persona súper saludable, la más saludable de todos los familiares que tengo. En mi peso ideal, estaba bronceada, estaba viviendo en Miami, yo estaba muy bien, entrenando, corriendo todos los días, teniendo entrenador personal, una dieta muy estricta, etcétera, etcétera. Pero igual, ya con todas estas cosas que yo tenía, igual me salió alopecia areata y me salió no necesariamente por mis genes, pero también con dieta y estilo de vida es como yo pude revertir todo y ya teniéndolo, ya tengo mi cabello de regreso y ya no tengo miedo de la alopecia areata regresando, aunque tuve COVID, aunque tuve un embarazo, aunque he pasado por muchas situaciones de alta estrés, todo eso ya no importa porque ya tengo el control. Entonces, aunque me salió y me brotó alopecia areata y me costó duro tener que revertirlo, me costó como 3 años
años y medio, porque ya estaba entrando a totalis, areata hacia totalis. Comencé a perder las cejas, pestañas, cuero cabelludo adelante, o sea, todo estaba perdiendo y me regresó con mucho esfuerzo, pero me regresó. Y ahora ese gen que tengo yo de alopecia areata está durmiendo. Es como el cáncer. Todos tenemos un pronóstico de tener cáncer algún día. Todos tenemos esas células que podrían mejorarse, que no están al 100%. Entonces no sabemos cuándo nos va a tocar, pero tenemos ese control. Con dieta y con estilo de vida podemos mejorar todo para que esos genes estén dormidos 100% y no tengan que brotar. Entonces yo ya sé lo que yo tengo que hacer personalmente para que alopecia areata no regrese. Entonces, aunque mis genes tengan eso, yo todavía los puedo controlar. Entonces, por eso, cuando uno dice, sí, pero yo tengo caída del cabello y es por genes, es por genética. Y la verdad que eso es falso. Es falso porque uno tiene control sobre los genes. Uno tiene control con dieta y con estilo de vida. Uno tiene control y puede tener una diferente estilo de vida, diferente dieta, diferente todo que sus hermanos, que sus papás, que sus amistades. Y yo tuve que cambiar muchos hábitos, yo tuve que cambiar muchas cosas y como les dije, regresó mi cabello y ahora estoy más de 8 años sin alopecia areata, sin miedo de que me regrese, porque yo ya sé lo que necesito hacer. Eso es el beneficio de saber y reconocer dónde podemos mejorar nuestra situación, porque únicamente, solamente porque te tocó alopecia areata, no significa que es tu destino, no significa que es algo en donde tenés que lidiar con eso para toda tu vida. No es que te vas a quedar calva o calvo y ya, y no hay remedio. No, sí hay remedio, pero el remedio no viene en pastilla, el remedio no viene en un shampoo, el remedio no viene de la oficina de un doctor. El remedio viene sabiendo realmente lo que hay que hacer individualmente para cada uno de nosotros, porque somos todos diferentes. Y como les dije y como les conté antes, tratar a una mujer de 30 años con alopecia es muy diferente de tratar a un niño de 15 años, a una adolescente de 20 o de 10, o un niño de 5 años, o una mujer de 50. Es todo muy diferente porque somos todos diferentes y los requisitos y lo que necesitamos es muy específico a nosotros mismos. Y obviamente las necesidades de un niño de 5 años es diferente que a las necesidades de un muchacho de 25 años o un hombre de 55. Esas necesidades van cambiando y van creciendo como va ese niño creciendo. ¿No es así? Entonces todo va cambiando, todo tiene una evolución. Entonces todo es muy diferente para cada persona. Entonces cuando tú piensas que tu caída del cabello es por genes, no es por genes, es porque algo está fallando en tu dieta, en tu estilo de vida y eso sí se puede mejorar, eso sí se puede ajustar, eso sí se puede aumentar para que sea optimizado, para que sea mucho mejor, para que tu alopecia vaya a dormir, para que esos genes negativos, esos genes malos no estén brotados, no estén prendidos como la luz. Uno los puede apagar, así como uno puede apagar la luz de su habitación o de su casa, igual, uno los puede apagar. Entonces, eso te da a vos mucho más control en tu mente, en tu espíritu, pero también en tu cabello y en tu salud. Y eso es número uno. Entonces, eso es el principio que uno tiene que entender, que cuando uno te dice, sí, porque mi papá tuvo diabetes y yo también lo tengo, y porque sí, porque mi mamá tuvo cáncer y mi hermana también, y etcétera, etcétera, esos son excusas. Esos son todos excusas. No es hereditario, es por la falla en dieta y estilo de vida. Y estamos básicamente siguiendo lo que nuestros padres, nuestros familiares nos han enseñado sin verificar si realmente es bueno para nosotros o no, sin verificar si realmente nos conviene a nosotros o no. Y les voy a decir, ¿no? En la comunidad latina es muy común hacer dietas, es muy común hacer estas dietas de yo-yo. Eso es como yo les digo, son dietas que bajas de peso, pero al rato aumentas y después bajas y al rato aumentas y es un ciclo vicioso. Y muchas veces con la caída del cabello también es un ciclo vicioso. Tengo muchos clientes que antes de comenzar mi programa han tenido años y meses y décadas de estos ciclos viciosos de caída del cabello, crecimiento, caída del cabello, crecimiento y así. Y van en esa rueda sin parar. Y ya hasta llega un punto donde dicen, basta, ya no quiero más ciclo vicioso, ya estoy en un punto que estoy cansada, estoy harta y ya quiero ver el crecimiento y ya para que se quede. Entonces ya con eso, con esa actitud, con esa motivación para terminar este ciclo vicioso, toman el programa y ven exactamente dónde están fallando, exactamente dónde les está yendo mal, exactamente qué necesitan cambiar, qué necesitan ajustar para que no regresen
estos ciclos viciosos. Exactamente es igual con las dietas. Uno dice, vamos a hacer la dieta de la sopa y todos comienzan con la dieta de la sopa, pero la verdad es que eso no funciona para todos. Y tampoco la dieta de la proteína y tampoco la dieta, no sé, de la ensalada de fruta y también la dieta de la uva o la dieta de así o la dieta de asá. Así, una talla única no funciona para todos y por eso seguimos también en ese ciclo vicioso de las dietas, de que engordamos, bajamos de peso, engordamos, bajamos de peso. Pero hay sí una fórmula para que bajes de peso y para que lo mantengas a cualquier edad, aunque tengas 70 años, 50, 40 o 20, no importa. Sí hay una fórmula específicamente para vos, específicamente para tus necesidades, aunque tú eres diabético, tengas hipertensión, el colesterol alto o bajo, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo personalizado, hay que hacerlo todo definido a tus necesidades. Ahí es la clave, ahí es donde nosotros en Alopecia Ángel podemos ver y evaluarte para tus necesidades y para que tú veas el crecimiento del cabello en menos tiempo. Entonces, pensando que es por la genética, que esto ya no tiene remedio, que ya no hay nada más que hacer, es falso y es un mito, es un gran mito. Y hay muchos mitos en cuestión de la caída del cabello. Hay muchos mitos y hay mucha información en el internet que no es verdad, simplemente no es verdad y te dejan a vos con un mal sentimiento hacia tu situación, te dejan con un mal pensamiento hacia tu caída del cabello, pensando que no hay nada más que hacer. Y ahí es donde yo estoy tratando para que los demás vean que sí hay posibilidades no solamente para recrecer y revertir tu cabello, pero también tu situación, porque aunque tú tengas 75 años hoy en día, o tengas 30 o tengas 15, nunca es tarde en revertir el caída del cabello, nunca es tarde en curarte, nunca es tarde en mejorar tus hábitos, en mejorar tu dieta, en mejorar en tus puntos ciegos, porque todos tenemos puntos ciegos y si no sabes lo que son los puntos ciegos, te invito para que escuches mi episodio número 2. Ahí es donde yo hablo mucho de los puntos ciegos porque son tan importantes, porque hasta yo misma tuve puntos ciegos y hasta no tener y darme cuenta, yo seguí contra la pared hasta no tener posibilidades de sobrepasar esos puntos ciegos. Y eso también es muy importante de entender, que todos los tenemos y todos tenemos que dar la vuelta a esos puntos ciegos y sobrepasarlas para poder ver el crecimiento del cabello, para poder ver nuestros niveles en todo sentido de salud mental, emocional, espiritual, físico, crecer y para arriba. Es así de tan importante que son los puntos ciegos, pero también darnos cuenta que pensar que la genética es la única problema o es básicamente la única falla acá, es mintiéndonos a nosotros mismos, es diciéndonos una mentira, es creyendo esta mentira, es pensando que estos mitos son verdades y eso no es verdad y encima es una excusa, porque si uno va bien a fondo de todo esto, es una excusa. Decir, es genética, ya no hay nada más que hacer, ya no se puede hacer nada, eso es excusa y también es una creencia limitante y estas creencias limitantes solamente te detienen a tu futuro, a tu destino que podría ser mucho mejor, que es mucho mejor, pero creyendo estos mitos, estos excusas, no sé, palabras negativas que dicen los demás, te está haciendo una injusticia a ti mismo y a tus seres queridos, porque normalmente cuando uno piensa que la caída del cabello es genético, entonces seguramente es porque tu mamá, tu papá, tus hermanos lo tienen también y tú también lo estás sufriendo. Entonces te estoy diciendo que no es necesario tener que pensar así, no es necesario creer en este mito y sí se puede revertir y sí se puede curar y hay que personalizarlo porque seguramente tú eres muy distinto a tus papás, tú eres muy distinto a tus hermanos, pero hay que personalizarlo para tú y tus necesidades. Y bueno, te invito para que aprendes más sobre el programa Hair and Heal. Vaya a nuestro sitio web www.alopeciaangel.com y ahí vas a ver toda nuestra información. Ahí tenemos ahí arriba todo en español y síganos en Instagram, síganos en Facebook y síganos en el YouTube. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Gracias por escuchar a Alopecia Ángel, una opción alternativa a la curación. Tú puedes hacerlo y nosotros podemos ayudarte. Corre la voz de que la curación es posible a todos tus amigos y familiares.